Saludos gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. En este video vamos a ver cómo crear códigos QR con información que obtenemos de una base de datos en MySQL y como backend Node con Express. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro script para crear la base de datos. Para este video vamos a usar únicamente una tabla. Así que para eso vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Abrimos una carpeta donde vamos a alojar tanto el script SQL como nuestro backend. Ya que tenemos abierta la carpeta, vamos a crear un nuevo archivo y lo llamamos db-usuarios.sql. Creamos nuestra base de datos, entonces sería un create database db-pruebas y creamos la tabla create table que llamaremos usuarios, la cual va a tener un ID que va a ser un entero, va a ser nuestra llave primaria, entonces será un primary key y va a ser auto incrementable. También vamos a poner el campo nombre que va a ser un varchar con una longitud de 50 caracteres, el cual no va a ser nulo. Y también el email que será un varchar. También lo ponemos de 50 y también que no sea nulo. Este sería nuestro script SQL. Muy sencillo. Lo siguiente sería copiarlo y ejecutarlo en nuestro gestor de base de datos. En mi caso yo estoy usando XAMPP, así que si abrimos el gestor, yo ya tengo mi base de datos creada y ya tengo la tabla usuarios, en la cual ya tengo dos registros para hacer las pruebas. Sería todo por la parte de nuestra base de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro backend. Para eso vamos a crear una carpeta y le ponemos backend. Lo siguiente es abrir una terminal. Nos movemos a la carpeta que acabamos de crear y creamos nuestro proyecto en Node, que sería un npm init. Y nos va a pedir algunos datos para configurar el proyecto. Yo le daré enter, 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 enter. En el autor voy a poner mi usuario. Ya que termine le decimos que sí, que todo está correcto. Y nos creará el archivo package.json. Lo siguiente es importar las dependencias para nuestro backend. En este caso vamos a usar MySQL 2, NodeMon para lanzar el servidor. Vamos a usar el body parser para parsear la información en formato JSON. Y Express para poder gestionar los endpoints. Para agregar las dependencias o las librerías al proyecto vamos a usar npm install y ponemos cada una de las antes mencionadas. Empezamos con el MySQL 2, espacio el body parser, espacio Express, espacio NodeMon. Le damos enter y esperamos a que descargue las librerías necesarias. Ya terminó y vemos que se nos actualizó nuestro package.json con las dependencias y ya nos creó también una carpeta Node Modules con todo lo necesario. Lo último que vamos a hacer en este archivo va a ser crear el script para poder lanzar nuestro servidor con NodeMon. Entonces en el apartado de scripts ponemos comillas, vamos a usar dev y el comando que vamos a usar aquí sería NodeMon espacio server.js. No olvidar poner la coma al final y sería todo. Guardamos. Y lo siguiente es crear el archivo de entrada para las peticiones. Que si recuerdan cómo creamos el proyecto es el index.js. Vamos a crearlo. Dentro de nuestra carpeta de backend creamos un nuevo archivo y le ponemos ese nombre, index.js. Y aquí empezamos con la parte de las importaciones y toda la configuración para nuestra base de datos y el endpoint para consumir la información y pasársela a nuestra aplicación en Android. Entonces empezamos con la importación de las dependencias. Entonces const express va a ser igual a un require de express. Pasamos con el siguiente que será del MySQL const va a ser igual a require, será de la dependencia MySQL 2. Pasamos con el siguiente que será del body parser, va a ser igual a require de la librería body parser.
Lo siguiente es crear una instancia de Express. Entonces decimos const app va a ser igual a Express y definimos el puerto que vamos a ocupar. Const port va a ser igual el 3000. Ahora usamos o creamos el middleware para parsear el cuerpo de las solicitudes como JSON. Decimos app.use va a ser bodyparser.json. Continuamos con la configuración de la conexión a la base de datos. Decimos const db va a ser igual mysql.createConnection. Abrimos y cerramos llaves y pasamos los parámetros de conexión. En este caso sería el host. Va a ser localhost. El usuario, en mi caso es root. La contraseña, que será el password. Yo lo tengo sin contraseña. Y por último, la base de datos que queremos consultar, que es db-pruebas. Lo siguiente es verificar que la conexión a la base de datos esté funcionando. Entonces decimos db.connect. Aquí gestionamos si hay algún error y evaluamos que si nos arroja un error, nos muestre por consola dicho error. Error de conexión. Y concatenamos el stack. Y en el caso contrario de que la conexión esté funcionando, que nos muestre también en la consola el siguiente mensaje. Conectado a la base de datos MySQL. Lo siguiente es generar nuestra ruta para obtener los datos de la base de datos, que es la que vamos a usar en nuestra aplicación Android. Entonces decimos app.get, pasamos la ruta, será nuestro localhost, puerto 3000, diagonal, y le ponemos que sea a usuario, diagonal, y pasaremos un parámetro que será el ID del registro que queremos obtener, que posteriormente crearemos su código QR, coma, generamos lo que sería nuestra petición y la respuesta. Recibimos el ID que viene, será de la petición como parámetro y será el ID. Creamos una variable para nuestra consulta. Será query y será un select todo de la tabla usuarios cuando el ID sea igual a el ID que estamos recibiendo. Para eso lo vamos a poner con un signo de interrogación. Y después de eso hacemos ahora sí la petición o la consulta de la base de datos db.query. Pasamos nuestra consulta. Pasamos el ID que queremos obtener. Y gestionamos si hay algún error o el resultado. Evaluamos que si existió algún error, nos muestre por consola el siguiente mensaje. Error en la consulta. Y regresamos como respuesta un status 500 y en formato JSON el mensaje de error. Error en la consulta. Después evaluamos que si en los resultados son mayores a 0, entonces enviamos la respuesta en formato JSON del único valor, ya que nada más debería de coincidir con uno solo. O en el caso contrario, que nos devuelva un status 404 con un JSON con el mensaje de error que nos diga no se encontraron datos para el ID proporcionado. Y lo último que nos faltaría es iniciar nuestro servidor en el puerto 3000. Hacemos app.listen, pasamos el puerto y que nos muestre un mensaje por consola que nos diga lo siguiente. Servidor en ejecución en el puerto 3000. En este caso me equivoqué, es port. Guardamos. Y para ver que está funcionando de forma correcta en nuestro server, lo único que vamos a hacer en nuestra terminal dentro de la carpeta backend, usamos npm run y el comando que agregamos en el package.json, que es el dep. Damos enter y como se observa nos muestra el mensaje de que nuestro servidor está en ejecución en el puerto 3000 y que se ha conectado a la base de datos. Lo último que nos faltaría es crear nuestra aplicación
Android en Compose para poder obtener la información y crear el código QR. Abrimos Android Studio y creamos un nuevo proyecto. En este caso seleccionamos un Empty Activity de Compose, le damos a siguiente y le vamos a dar el nombre a nuestra aplicación. En mi caso yo la voy a llamar generar QR-MySQL-Compose. Voy a dejar el SDK mínimo que corresponde al API 24, que es Android 7.0. Y en el Build Configuration Language dejamos el recomendado que es el Kotlin DSL. Le damos a Finish y esperamos a que se cree la estructura del proyecto. Ya que terminó, nos vamos a ir al Gradle Scripts, al Build Gradle del módulo y nos vamos a la parte de las dependencias, ya que vamos a ocupar para este proyecto lo que sería Retrofit para poder consumir los endpoints de nuestro backend y también ZSync para crear el código QR con la información que obtenemos. Yo voy a copiar y pegar las librerías, pueden pausar el video para que vean exactamente en qué consiste y la versión de cada una de ellas. Ya que lo tengan, sincronizamos y sería todo por la parte de nuestro build Gradle. Lo podemos cerrar. Lo siguiente es irnos a nuestro manifest, ya que necesitamos darle permisos de internet. Entonces usamos la etiqueta use permission, seleccionamos internet, cerramos la etiqueta y como vamos a usar un entorno local, necesitamos decirle el use clear text traffic en true, ya que necesitamos hacer peticiones a un servidor local HTTP. Sería todo para nuestro manifest, lo podemos cerrar. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear la clase con la información que recibimos de la petición. En este caso, sea los datos de la base de datos, que es un ID, el nombre y el email. Entonces nos vamos a la carpeta del proyecto, clic derecho, New Kotlin Class File, va a ser un Data Class y vamos a poner por nombre usuario. Y va a recibir como parámetros las siguientes variables. ID, que va a ser de tipo string, y la vamos a inicializar. El nombre también, que será también un string, lo inicializamos. Y por último el email, que es un string, y también lo vamos a inicializar. Sería todo por la parte de nuestro objeto. Lo podemos cerrar. Lo siguiente es crear la interfaz, donde crearemos la función para consumir nuestra API. De nueva cuenta, en la carpeta de nuestro proyecto, clic derecho, New Kotlin Class File, seleccionamos Interface, le vas a poner por nombre API Service. Dentro vamos a usar la notación get de retrofit y definimos la ruta que vamos a consumir, que será diagonal usuario, diagonal, y como vamos a mandar el ID del usuario que queremos obtener su información, usamos las llaves y dentro pasamos como parámetro el ID. Creamos la función suspendida y la llamaremos obtener usuario, el cual vamos a mandar por el path de retrofit, que va a llevar por nombre ID y será un ID de tipo string. Y nos va a devolver esta función un response, que será de retrofit de tipo usuario. Sería todo con nuestra interfaz, lo podemos cerrar. Lo siguiente es crear la instancia de nuestro cliente de retrofit. De nueva cuenta, en la carpeta del proyecto, clic derecho, New Kotlin Class File, vamos a seleccionar un object y vamos a poner por nombre retrofit client. Dentro de este objeto vamos a crear la instancia retrofit by lazy, va a ser un retrofit.builder. La base URL. En mi caso, como estoy usando un entorno local, voy a poner la IP de mi computadora que estoy usando como servidor. Esta base URL va a cambiar dependiendo si están usando un dominio o la IP que estén utilizando como servidor. En mi caso es http://192.168.1.11 y no olvidar el puerto 3000. Agregamos el convertidor, add converter factory, que va a ser un JSON converter factory.create. Lo construimos, .build, y lo creamos, que será
de nuestro API service class Java. Sería todo por nuestra instancia de retrofit. Lo podemos cerrar y nos faltaría lo que sería nuestro main activity, donde crearemos las funciones para obtener la información de nuestro backend, generar el código QR y también la parte visual que mostraremos al usuario. Empezamos borrando el enable edge to edge. También aquí lo que está dentro del scaffold, que sería el greeting, y también los composables, quedando de manera inicial de esta forma. Ahora dentro del scaffold vamos a crear un main screen donde pasaremos el inner padding. Antes del cierre de la clase creamos el composable que acabamos de definir, que sería el main screen, y recibe el padding values. Dentro definiremos los estados. Ocupamos uno para estar recibiendo de nuestro text field el ID del usuario que queremos obtener la información de la base de datos. Ocupamos otro estado precisamente para tener la información del resultado, y otro estado que será el que mantendrá la imagen del código QR como bitmap. Pues creamos los estados var ID by remember, va a ser un mutable state of y lo vamos a inicializar como un string vacío. El siguiente va a ser datos by remember, un mutable state of. Este será de tipo usuario, que podría venir vacío, y lo inicializamos como nulo. Y el último sería el QR bitmap by remember, también será un mutable state of. Este será de tipo bitmap, que podría venir vacío o nulo, y lo inicializamos como nulo. Y para quitar estos errores del mutable state of, nos vamos a la parte de las importaciones y decimos import androidx.compose runtime, va a ser aquí el get value, y también el androidx compose runtime set value. Y con eso ya nos ha quitado los errores de los estados. Ahora vamos a crear la parte visual. Empezaremos con un column, cambiando su modificador, modifier, va a ser igual a modifier, punto que tome todo el tamaño posible de la pantalla y que tenga una separación en todos sus lados de los padding values que recibimos en el composable. También le vamos a decir que lo alinee de manera horizontal en el centro. Y dentro vamos a definir un text field que será el encargado de estar recibiendo la información que el usuario escriba con el ID para obtener la información de la base de datos. También vamos a cambiarle sus modificadores. Modifier va a ser igual a modifier, va a decir que tome todo el ancho posible y que tenga una separación en todos sus lados de 8 dp. Importamos. Los siguientes vamos a decirle el valor, que va a ser igual a nuestro estado ID. También le definimos el onValueChange, que va a ser cuando el estado o la información del text field cambie. Le decimos que a nuestro estado ID tome el nuevo valor. También vamos a ponerle un texto en el placeholder. Usamos el composable text y por texto le ponemos introduce el ID del usuario. Y le vamos a decir que va a ser de una única línea en true. Continuamos ahora con el botón que usaremos para obtener los datos y posteriormente generar el QR. Decimos un button, el cual nos pide que le definamos su evento onClick, y ahorita lo vamos a crear. Dentro de las llaves del botón vamos a poner el texto que queremos que muestre, que será obtener información. Al botón también le vamos a cambiar su modificador. Modifier va a ser igual a modifier y va a tener una separación en todos sus lados de 8 dp. Ahora sí nos centramos a la definición del evento onClick. Y aquí vamos a evaluar que si el estado ID no es nulo o vacío, realice lo siguiente. Llamaremos a una función obtener datos usuario, donde mandaremos el ID y también aquí
generamos una función lambda usuario, donde evaluaremos que si el usuario es diferente de nulo, a nuestro estado datos tome los valores que recibimos. Y posteriormente a nuestro estado QR bitmap, que es la imagen, será igual a la respuesta de otra función que será generar código QR, donde tendrá la siguiente información: ID, que será de usuario.id, le ponemos un salto de línea, el nombre, otro salto de línea y el email. Y en caso contrario de que el usuario venga vacío, no haremos nada, pero mostraremos un log E de API con el mensaje usuario no encontrado. Y aquí podríamos poner esta misma información en un toast para que se muestre al usuario como mensaje. Pero de momento con un log nos basta. Tenemos varios errores, ahorita los vamos a ir corrigiendo. Después de la definición correspondiente a nuestro botón, vamos a mostrar el QR si los datos están disponibles. Para eso, nuestro estado QR bitmap, que puede ser vacío, decimos que .led, entonces usaremos un image para mostrar la imagen, que será un bitmap. Decimos it. Y lo convertimos a un image bitmap. Le ponemos su content description, que será código QR. Y también le pondremos un modificador. Modifier va a ser igual a modifier. Y le diremos que tenga un tamaño de 250 dp. Lo siguiente es nuestro estado datos, que va a ser cuando cambie su información. Entonces decimos datos, que puede ser vacío, .led, y creamos los tags correspondientes. El primero será un ID que nos muestre it.id. Vamos a copiar y pegamos dos veces más y cambiamos esto por nombre, it nombre, y el último que será el email, it.email. Continuamos ahora con la creación de la función obtener datos usuarios. Copiamos el nombre, nos vamos a la parte inferior. Después del cierre de nuestro composable, la vamos a definir, que será un private fun, pegamos el nombre, abrimos y cerramos paréntesis y va a recibir el ID, que es un string, y en el onResponse, que va a ser una función que recibe un usuario que puede venir vacío. Abrimos y cerramos llaves y ya nos ha quitado el error en el apartado de obtener datos usuario. Entonces podemos continuar. Dentro vamos a llamar la coroutine en un hilo separado del principal para poder hacer la petición. Decimos coroutine scope y va a ser en el dispatchers de entrada y salida .io. Lo lanzamos .launch y de manera interna vamos a usar un try catch donde va la respuesta, va al response, va a ser igual al llamado a nuestra instancia de retrofit client, retrofit, y la función obtener usuario, el cual nos pide el ID. Mandamos el que recibimos como parámetro y después evaluamos que si nuestra respuesta fue satisfactoria, entonces cambiamos en nuestra función onResponse con el cuerpo de nuestra respuesta, response.body. Y en el caso contrario, vamos a mostrar un log E que nos muestre el siguiente mensaje: error en la respuesta. Y le concatenamos el response.errorBody. Y en la función onResponse le pasamos un nulo. Le definimos el catch en caso de que exista algún error. De nueva cuenta va a ser un log E. Ponemos también API, error en la solicitud. Y le concatenamos e.message. Y en el onResponse le pasamos como nulo. Lo siguiente es crear la función generar código QR. Copiamos el nombre. Nos vamos después del cierre de nuestra función obtener datos usuario. Y decimos private fun. Pegamos generar código QR, el cual va a recibir el contenido que queremos
generar y va a ser un string. Y nos va a devolver un bitmap. Abrimos y cerramos llaves y de manera interna vamos a crear una variable writer que va a ser igual al QR code writer de ZSync. La siguiente variable va a ser un bit matrix, va a ser igual a la escritura. En code le pasamos el contenido y el formato que queremos crear va a ser un barcode format, va a ser un QR code y el tamaño que va a llevar va a ser de 512 por 512. Definimos el ancho y el alto, val width va a ser igual al bitmatrix.width. La altura val height va a ser igual a bitmatrix.height. Val bitmap bmp va a ser igual a bitmap.createBitmap. Le pasamos el ancho, el alto y la configuración va a ser bitmap.config. Va a ser un RGB-565. Lo siguiente es ciclar en el eje X y en el eje Y para poder pintar los píxeles para el código QR. Empezamos con el for X que va a iniciar en 0 y va a ser hasta el ancho. Dentro ponemos otro ciclo que va a ser en Y que se inicializa también en 0 hasta la altura. Y dentro le decimos a nuestro bmp.setPixel X, Y, y evaluamos que si el bit matrix en X y Y le ponga un color. En este caso usamos color.black, lo convertimos a RGB, y en el caso contrario también será un color.white.argb. Después de esos recorridos tenemos que devolver nuestro bitmap, que será return bmp. Y con esto ya hemos terminado de crear nuestra aplicación. Lo último que nos faltaría sería ejecutar en un dispositivo o en nuestro emulador. Así que vamos a ejecutarlo. Nos abre nuestro emulador. Vamos a poner un registro que existe. En este caso tenemos el 9. Decimos obtener información. Nos obtiene la data del registro de la base de datos y nos genera el código QR. Y si este código QR lo escaneamos desde una cámara, nos debería demostrar la misma información. Vamos ahora a consultar otro registro que tengo el 11. Le voy a obtener información. Vemos que me cambia la data y también me cambió el código QR generado. Vamos a volver a buscar el 9. Y efectivamente está funcionando de forma correcta. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te ha gustado o te ha servido, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote, comentando y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.